Hola a todos, les voy a hablar un poco sobre los materiales compuestos. Para comenzar, les comento que un material compuesto es un sistema de materiales formados por dos o más fases. Esta combinación produce un nuevo material, con propiedades agregadas, diferentes y mejores a los componentes que lo forman. La estructura que lo forma es más compleja que los demás materiales existentes. En términos, la fase se refiere a materiales homogéneos como polímeros, metales o cerámicos, en lo que los granos tienen la misma dirección. El material compuesto tiene la fase matriz, que es donde se va incrustando la fase secundaria. Características de materiales compuestos. Estos materiales nacen de la necesidad de obtener materiales que combinen las propiedades de los cerámicos, plásticos y los metales. Con los materiales compuestos es posible obtener combinaciones de propiedades que no se alcanzan con los metales, cerámicos o polímeros. Entre sus principales características podemos tener: están formados por dos o más componentes distinguibles físicamente y separables mecánicamente. Están presentes varias fases químicamente distintas, completamente insolubles entre sí y separados por una interfase. Su propiedad mecánicas son superiores a la simple suma de las propiedades de sus componentes. No pertenecen a los materiales compuestos los materiales polifásicos, como las aleaciones metálicas, en las que mediante un tratamiento térmico se combina la composición de las fases presentes. Propiedades de los materiales compuestos. Los dos o más materiales interactúan para obtener un material compuesto que es significativamente mejor que cualquiera de los dos por sí solo. Las propiedades de un material compuesto están determinadas por tres factores: los materiales que se emplean como fase construyendo en sí el compuesto, forma geométrica y los constituyentes y estructuras resultantes del sistema compuesto, y la manera en la que las fases interactúan una con la otra. Regla de las mezclas. Las propiedades de un material compuesto son función de los materiales de inicio. Ciertas propiedades de un material compuesto se calculan por medio de la regla de las mezclas, que involucra el cálculo de un promedio ponderado de las propiedades del material constitutivo. Compuestos de fibra reforzada. La mayor parte de los materiales tienen resistencia a la tensión, que son varias veces más grandes en forma de fibras que como cuerpo voluminoso. Ahora bien, los materiales compuestos se pueden clasificar en sintéticos y orgánicos, pero teniendo en cuenta esto, se subclasifica por su fase, los cuales pueden ser compuestos de matriz metálica, o sus siglas en inglés, que sería MMC. Esta consiste en una matriz o fase metálica reforzada por una segunda fase. Esta puede ser constituida por carburos cementados o cement o con fibras de fuerza de alta rigidez. El cement es un cerámico que está contenido en una matriz metálica. En esta mezcla normalmente la fase cerámica es mucho mayor que la fase metálica. El cement se puede dividir en carburos cementados y en cement con base en óxido. Los carburos cementados están integrados de uno o más compuestos de carburo enlazados en una matriz metálica. Estos se pueden basar en carburos de tungsteno, de titanio, de cromo, entre otros. Estos no pueden ser procesados de manera simple, tienen su propio tipo de procesamiento particular. Una de las aplicaciones más comunes vendría siendo las herramientas de corte en base de carburo de tungsteno. Cement con base en óxidos. Está compuesto en su mayor parte de alumina, como la fase de partículas, pero también el óxido de magnesio es un óxido que se ocupa ocasionalmente. El aglutinante más ocupado en esta clase sería el cromo, pero también cabe la posibilidad de que esta clase de aglutinante sea el ingrediente principal. En sus aplicaciones podemos encontrar herramientas de corte, sellos mecánicos y escudos de termopares. Compuesto de matriz metálica de fibras reforzadas. Estos son interesantes, ya que cambian la resistencia a la tensión y el módulo de elasticidad, elevando así de una fibra con metales de densidad baja a lo que termina resultando en una buena relación de resistencia-peso y módulo para el material resultante. Los metales más ocupados en estos CERMEN son el aluminio, magnesio y el titanio, mientras que las fibras que más se ocupan son el boro, carbono, entre otros. Este MMC tiene propiedades buenas: resistencia a las temperaturas elevadas, también son buenos conductores eléctricos y térmicos. Las aplicaciones son variadas, pero las más ocupadas son en las maquinarias y en las turbinas de aviones. La segunda clasificación de compuestos es la matriz cerámica o CMC en sus siglas en inglés. Este tipo de compuesto es un intento de conservar todas las ventajas que pueden tener los cerámicos y al mismo tiempo una forma de compensar sus debilidades, pero esto se dificulta por la compatibilidad térmica y química que los constituyen durante el proceso. En este tipo de matriz, el trabajo más sobresaliente ha sido ocupar una segunda fase de fibras para poder completar el compuesto. Los materiales más frecuentes ocupados como primera fase son alumina, carburo de boro, nitruro de boro, carburo de silicio, nitruro de silicio, entre otros. La forma de reforzar este material consiste en ocupar fibras cortas, filamentos y fibras largas. El proceso que se ocupa para las fibras es el procesamiento de partículas. Los usos más comunes en lo comercial son las herramientas de corte de metal
como competencia de los carburos cementados. Por último, pero no menos importante, tenemos el tipo de compuesto de matriz de polímeros, PMC, según sus siglas en inglés. Este compuesto consiste en una fase primaria de polímero en el que está incrustada una fase secundaria en forma de fibras, partículas u hojuelas. Este es el más importante de los tres tipos de compuesto. Este tipo incluye los plásticos moldeados, caucho reforzado con negro de humo y polímeros reforzados con fibras. Los polímeros de fibras reforzadas consisten en una fase primaria de polímero con una fase secundaria de fibra de alta resistencia. La matriz de polímero puede ser de poliéster insaturado o de epóxido, pero también puede ser de nylon, policarbonato, poliestireno y cloruro de polivinilo. Estas pueden adoptar formas como discontinuas, continuas o tejido como tela. Por ello, los materiales que se ocupan en las fibras pueden ser el vidrio, el carbono y el Kevlar 49. El compuesto avanzado se ocupa con el FRP. Este tiene un alto contenido en fibras, más del 50% del volumen, y poseen elevadas resistencias y módulo de elasticidad. Si se llegase a combinar más de un compuesto de FRP, este se le denomina como compuesto híbrido. Este tiene múltiples ventajas, entre las cuales están balance entre resistencia y rigidez, tenacidad y resistencia de impacto mejoradas y un menor peso. Otros compuestos de matriz de polímero. Los ingredientes de la fase secundaria de este tipo se denominan relleno. Estos se dividen en dos categorías. Refuerzos. Estos sirven para dar una mayor resistencia y mejorar de otro modo las propiedades mecánicas del polímero. Extensores. Estos incrementan el volumen y reducen el costo de unidad de peso del polímero. Estos no tienen mayor efecto en las propiedades mecánicas. Solo se hacen para la mejora del moldeado de resina. Guía de procesamiento de materiales compuestos. Los materiales compuestos reciben su forma por medio de muchas tecnologías diferentes de procesamiento. Dos fases, por lo común, se producen por separado, antes de combinarse en una forma de pieza compuesta. Los métodos de procesamiento para la fase incrustada depende de la forma. Es común que los procesos de moldeado se lleven a cabo en los PMC, de los tipos de fibra tanto como en las partículas como en los trozos. Los procesos de moldeado para estos compuestos son los mismos que aquellos empleados para los polímeros.